Ok, creo que ahí está. Muy bien, entonces, como les comentaba, pues vamos a estar hablando de lo que es las matemáticas en el arte, sobre todo a lo largo de la historia. Estamos muy acostumbrados a ver que las matemáticas se ven reflejadas en el arte, sobre todo en, por ejemplo, pues la arquitectura, ¿sí? En artes un poco más visuales. Pero al final las matemáticas están presentes en el arte desde casi que desde la prehistoria, ¿no? O sea, desde mantener proporciones hasta el hecho de saber mezclar ciertos materiales, ¿sí? Para crear arcilla, para esculpir o pintura, para dibujar. Bueno, pues todo esto tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Algo que marcó mucho, hablando de la era artística, sí, fue el Renacimiento o la Iluminación. En esta parte de la historia se empezó a buscar una representación más como fiel de la belleza, ¿sí? Entonces las pinturas de esta época pues tendían a mantener ciertas proporciones estéticas que en ese momento se consideraban perfectas. Una de estas representaciones es la proporción áurea. Entonces, si podemos ver aquí las líneas que están trazadas, las líneas azules que están trazadas sobre esta pintura, lo que hacen es concentrar de cierta forma los elementos de la pintura ¿sí? En ciertos puntos claves del lienzo. Fíjense cómo hacia el centro de la pintura, ¿sí? O sea, como hacia el centro de la pintura, pues se tiene una concentración más amplia de elementos y en la parte externa pues se tiene una concentración menor, ¿sí? O sea, como que los elementos que cargan la pintura se van disipando conforme se aleja del centro de la misma. Esta proporción, que se conoce como proporción áurea, también se conoce como el número de oro y es el número phi, ¿sí? El número phi es un número irracional, ¿sí? Que su valor es 1.61, 1.61, 63, así sucesivamente, ¿sí? Este valor está dado por, les digo, es un número irracional. No les vaya a mentir en cuánto vale. Okay. Entonces, el número phi tiene el valor exacto pues de este número, va a estar dado por 1 más raíz de 5 sobre 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos esta operación, lo que vamos a obtener es un valor que en algún punto de la historia se consideró como una proporción perfecta, ¿sí? De hecho, por eso se llama número áureo o proporción dorada, porque aquellas cosas que mantienen esta proporción se consideran estéticamente agradables o estéticamente perfectas, ¿sí? Entonces, esta proporción se vino manejando pues a lo largo de muchas representaciones artísticas. Esta es una pintura que resulta muy famosa, es el nacimiento de Venus, y fíjense cómo podemos encontrar esta proporción áurea en diferentes escalas sobre toda la pintura, ¿sí? Esta proporción, muchachos, se representa con algo que se conoce como la espiral de oro o la espiral dorada, ¿sí? Que es esta que alcanzamos a ver aquí dibujada. Entonces, esta espiral, pues así como su nombre lo indica, también representa esta proporción perfecta. Fíjense que esta espiral se construye sobre un rectángulo. A este rectángulo se le conoce como rectángulo dorado, ¿sí? El rectángulo que mostramos aquí mantiene una proporción entre sus lados y esa proporción que mantiene pues es precisamente el phi, ¿okay? Lo que indica este espiral o cómo este espiral se puede ver representado en el acomodo de ciertos elementos de las pinturas, pues indica algún tipo de movimiento o de flujo de los elementos.
O sea, fíjense que esta pintura, pues al final, digo, yo sé que es estática, porque evidentemente no es un video, pero los elementos están dispuestos de cierta manera que no se ve cuadrado, ¿sí? O sea, no es como que uno seguido de otro y nomás arriba, abajo, a un lado al otro, ¿no? Sino tiene cierta dinámica, y esa dinámica está dada precisamente por estos espirales, ¿sí? Entonces, estos espirales, pues lo que hacían era o esta proporción, más bien este acomodo de los elementos sobre la pintura, lo que hacía era crear algo que era estéticamente agradable. Es algo que si mantiene esta proporción, independientemente de qué sea lo que esté dibujado, lo vamos a apreciar como algo que es bello, ¿sí? Como algo que está bien, como algo que es pues, agradable a la vista, ¿no? Es algo muy interesante cuando trabajamos con este espiral. O por esta proporción. Ya dijimos que phi es 1. Con esto no puedo hacer los puntos. Es 1.618033. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo este número aparece en realidad en diferentes aspectos. Dígame, Moisés. ¿No? ¿Nada? Ok. A ver, cualquiera de ustedes, Brian, Alexis, dígame un número entero, el que sea. El 2. Ok, 2. Y yo voy a proponer el 3. Vamos a ver qué sucede aquí, ¿sí? Vamos a sumar estos dos. 2 más 3, 15. 15 más 13, 28. 28 más 15. Sí se fijan lo que estoy haciendo, ¿verdad? O sea, voy sumando como que el resultado con el número anterior y así sucesivamente. Entonces, tendríamos 28 más 15, 43, y luego 43 más 28, 71, y luego 71 más 43, 114, 114 más 71, 185, 185 más 114, 299, 299 más 185, es 484, y uno último, 484 más 299, 783. Si nosotros tomamos los últimos dos elementos de esta suma, que son 783 y 484, y los dividimos, es decir, 783 sobre 484, vamos a obtener 1.6177, que si se fijan se aproxima bastante al número phi. De hecho, si nosotros seguimos extendiendo esta suma, o sea, entre más elementos hagamos en esta secuencia, más nos vamos a acercar al número phi. Y eso va a suceder con cualquier par de números enteros que nosotros lo hagamos. O sea, cualquier par de números. Y los empiezan a sumar, así como lo hicimos, o sea, los suman y el resultado con el anterior, el resultado con el anterior, al final lo que van a hacer es aproximarse al número pi. También resulta algo muy interesante que esta proporción se da en la naturaleza, no solamente se da en el arte, ¿sí? Digo, al final pues el arte imita la naturaleza, ¿no? Pero lo podemos nosotros encontrar. Si ustedes toman su mano, ¿sí? El largo de su falange, o más bien, el largo de su dedo con respecto al largo de cada uno de la proporción del número áureo. El largo de un dedo con respecto al largo de la mano, pues mantiene la proporción del número áureo. El largo de la mano con respecto al largo del antebrazo, el largo del antebrazo con respecto al largo del brazo completo. No sé si se acuerdan del hombre de Vitruvio, ¿no? El dibujo de ¿cómo se llama? Leonardo da Vinci, ¿sí? O sea, el hombre de Vitruvio se considera una representación de un hombre perfecto porque las proporciones que existen entre los elementos de su cuerpo son precisamente correspondientes con esta proporción áurea. Incluso hay cosas en nuestro cuerpo que luego es como que
mantienen una proporción matemática y es una proporción constante, es decir, todos y cada uno de nosotros, a menos de que tengamos alguna condición genética que modifique nuestro cuerpo de alguna manera, pero todos y cada uno de nosotros mantenemos esta proporción, no importa si estamos más altos, más bajos, más flacos, más gordos, somos hombres o mujeres. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que si ustedes toman su brazo, ¿sí? Y toman la distancia que hay de la parte interna de su codo a la parte interna de su muñeca, ¿sí? Esta distancia de aquí es el largo de su pie. Y lo pueden ustedes verificar, o sea, de hecho, déjenme ver si todavía me puedo estirar. Puede que me mate aquí, si me caigo, pues cortan el video y se olvidan de esto. Pero si ustedes toman su pie y lo ponen en esta parte de su brazo, es exactamente la misma medida. Ay, ya casi no puedo hacer esto. Yo creo que va a ser el último semestre que haga esa demostración. ¿Ok? Entonces, pues estas proporciones, muchachos, suceden en la naturaleza, ¿no? O sea, las flores, la manera en que se acomodan los pétalos, la manera en que crecen las ramas de los árboles, siguen ciertas proporciones y estas proporciones se ven reflejadas en el arte. ¿Okay? También en el arte se ha visto la inclusión de los conceptos matemáticos de forma no tan sutil, sino ya de forma así como muy, ¿cómo se dice?, muy explícita. En este caso tenemos esta pintura, es un pintor italiano que le gustaba representar mucho escenas cotidianas, pero escenas cotidianas académicas. Entonces él representa aquí en su pintura dos sólidos platónicos, que son estos. ¿Sí? Los sólidos platónicos son una representación, pues, ¿sí?, de cuerpos tridimensionales que son regulares o perfectos, ¿sí?, de manera que todas sus caras son polígonos regulares entre sí. Es decir, es un sólido donde cada una de sus caras está formado por un polígono regular, ya sea cuadrados, cubos, cubos cuadrados, triángulos, hexágonos, no sé, octágonos, ¿sí?, cualquiera de estos. Entonces, al final, cada polígono representado por un polígono regular. Estos sólidos platónicos, pues obviamente, como su nombre lo indica, primero fueron estudiados por Platón, ¿sí? Y las derivaciones geométricas que han resultado a partir de ellos, pues han derivado en cosas tan complejas como el cálculo de varias variables, ¿sí? O sea, entonces, pues esta es una representación, les digo, es una pintura de 1494 y se ven reflejados estos pues, sólidos, estas figuras tridimensionales, sí, en la pintura. También en esta pintura de 1500 vamos a ver, tenemos aquí otro sólido platónico, este de aquí, pero aparece también algo que se llaman cuadrados mágicos. Los cuadrados mágicos dieron pie luego a lo que es el sudoku, ¿no? Creo que todo el mundo lo hemos jugado. En el sudoku y en los cuadrados mágicos, lo que tienes que hacer es acomodar los números de cierta manera, ¿sí?, para que la suma, ya sea vertical o horizontal de estos números, sea siempre igual. Pues esto es lo que se cumple en los cuadrados mágicos, o sea, si se suman los números en esta forma o en esta forma, al final, la suma de estas filas o columnas siempre va a dar lo mismo, ¿sí?, aunque no contengan los mismos números. Entonces, pues es grabado en cobre y aquí se representa el cuadrado mágico. Es interesante notar cómo estamos representando dos cosas que matemáticamente simbolizan perfección junto con lo divino, ¿sí?, que en este caso pues son un ángel y un querubín. Entonces, era una época en la que la matemática se le asignaba cierto nivel de misticismo porque era lo único que podía representar la misma perfección que representaba lo divino. Bien, a lo largo de la historia los conceptos matemáticos se han ido ampliando bastante, así como los conceptos artísticos. Esta pintura de Dalí creo que es una de las más famosas, ¿sí?
pero no porque precisamente mantenga una proporción matemática, no porque represente un sólido o algo así, o sea, una representación geométrica así, tal y como la conocemos, sino porque es interesante notar que más o menos en la época en la que Dalí pintaba, fue también cuando se empezó a desarrollar en las matemáticas algo que se conoce como geometría de Riemann, ¿sí? En estas matemáticas se planteaba entonces la deformación del espacio-tiempo. Entonces era algo que ya era matemáticamente posible, ¿sí? O sea, en números era algo que ya se cumplía. En la realidad, pues no necesariamente lo podemos ver, hasta hace poquito, ¿no? Que ya pudimos fotografiar por fin un agujero negro. Sin embargo, artísticamente, pues como supera la representación de la realidad que nosotros podemos percibir, esta percepción ya era posible visualizarla en este tipo de arte abstracto, ¿no? O bueno, surrealista en el caso de Dalí. Bien, lo mismo sucede con La Noche Estrellada de Van Gogh. Es una pintura que se ha estudiado infinidad de veces desde una infinidad de perspectivas, pero algo interesante que sucede con esta pintura es que demuestra de manera muy fiel lo que sucede con la dinámica de fluidos. Es decir, si el cielo fuera líquido, o si pudiéramos ver los gases que componen nuestra atmósfera, el cielo se vería algo muy parecido a esto, en donde los fluidos que los componen pues se moverían con este tipo de curvas, ¿no? Es algo que posiblemente Van Gogh no estaba queriendo plasmar explícitamente, o sea, no es como que él quisiera hacer una pintura en donde pudiera representar la dinámica de fluidos de los gases celestes, pero es algo que se ve reflejado. O sea, al final volvemos, pues la realidad, el arte y la ciencia, pues no se pueden separar mucho una de otra, puesto que o sea, el arte representa la realidad y la ciencia la estudia. Entonces, pues es algo muy interesante ver que a pesar del artístico que nosotros podamos estudiar este tipo de pinturas en la descomposición de colores, en el punto de fuga de la luz, también podemos usarlas para representar ciertos conceptos tan ajenos como es la dinámica de fluidos. Bien, algo bien interesante de saber es que antes de la época de Pitágoras, ¿sí? Definida. Es decir, la música ya existía, evidentemente, sí, los instrumentos musicales también ya existían, pero no había una manera de representarlos siempre igual. Quiere decir que la música que existía a ese momento, pues se hacía al tanteo, sí, o sea, pues hay lo que suene bonito y como suene bonito y a lo mejor a mí me sale bien, pero al de enseguida no me sale igual, porque no había una escala que lo definiera, hasta que llegó Pitágoras. Y esta pues está muy interesante, si pueden ver, de hecho les voy a poner un video para cómo se deriva esta escala, o sea, de dónde sale, ¿sí? Básicamente lo que Pitágoras hace es tomar una cuerda que tiene una longitud dada, ¿sí? Y luego esa cuerda la pulsa, o sea, la sujeta exactamente a la mitad. Y luego le da un pulso, o sea, la levanta y la suelta, ¿no? Y la cuerda empieza a vibrar. Y al vibrar emite un sonido. Luego, para hacer la siguiente, o sea, para determinar cuál es el punto de la siguiente pulsación, se hace una bisección, ¿sí? Del ángulo que queda. Entonces, toma Pitágoras el triángulo que queda aquí, ¿sí? Que quedó al haber partido a la mitad, se hacen dos puntos de apoyo con el compás y se genera un nuevo punto. Y bueno, una bisección, que sería esa. ¿Sí? Entonces, al hacer esta nueva bisección, vuelve a levantar la cuerda, a darle un pulso y esa cuerda produce un nuevo sonido. Lo que estaba haciendo aquí Pitágoras era creando una escala armónica, ¿sí? Él no sabía él no sabía qué sonido iba a producir cada vez que pulsara la cuerda en un punto diferente. Él tampoco sabía
o más bien, él no quería decir como, ay, bueno, tengo la nota do y quiero ponerle una escala, ¿no? O sea, él lo que hizo fue completamente al revés. Básicamente dijo, bueno, tengo esta escala, voy seccionando en diferentes partes geométricamente y voy a ver qué sonido produce en cada una de ellas. Ahora, la vibración de la cuerda pues depende del largo de la misma, ¿sí? O sea, no va a vibrar lo mismo la cuerda completa que la cuerda a la mitad. No va a vibrar lo mismo la cuerda completa que si yo la presiono en este punto, ¿ok? Entonces, al registrar estas vibraciones y las frecuencias de las mismas, se dio cuenta de que más o menos correspondían con los tonos que se usaban. Ahora, no existían los tonos, ¿sí? O sea, nadie sabía cuál era do, solamente era como que, pues esto suena bonito y todo el mundo trata de más o menos asemejarse a producir ese sonido, ¿sí? Entonces, Pitágoras lo que hizo fue como que, miren, no se peleen, o sea, o no batallen, el sonido es el que hace esta cuerda cuando la pulsan exactamente en esta parte. Y a partir de ahí, pues nace la escala musical, ¿sí? Entonces, fue algo completamente geométrico y de oscilaciones, ¿no? O sea, de las vibraciones. Pero la manera de sacar los puntos de corte, los puntos en donde la cuerda se debe de presionar para producir uno u otro tono, fue algo meramente geométrico que resulta que coincidía con los tonos que hasta ese momento se utilizaban para producir música, que no se les habían asignado ni una escala, ni un nombre específico, ni una frecuencia de vibración. Eso se dio después de la escala de afinación pitagórica. Ok. Otra cosa que sucede, u otra cosa en donde podemos ver nosotros reflejados las matemáticas del color. Tenemos nosotros diferentes escalas de color para producir diferentes colores. Ahora, lo interesante es que tenemos nosotros que determinar cómo mezclar los colores para poder producir lo que estamos buscando. Ustedes, la mayoría, son muy jóvenes, a lo mejor no se acuerdan, pero antes existían las televisiones, sí, que no eran pantallas, sino que eran televisiones de cinescopio, y si se acercaban mucho a la pantalla, iban a ver así como que unos cuadritos, y en cada cuadrito se reflejaban tres colores, que estos colores eran el rojo, el verde y el azul. De hecho, se llamaban televisiones RGB, o sea, Red, Green and Blue, porque era la escala de colores que utilizaban, ¿sí? Entonces, estos cuadritos que se veían en la televisión, pues era el equivalente a un píxel, ¿no? Nada más que cada uno de ellos se iluminaba con diferente intensidad para cada color, ya sea el rojo, el verde o el azul, y producían entonces el resto de los colores en el espectro. Lo mismo sucede con otras escalas de colores, por ejemplo, pues con las impresoras, ¿no? O sea, en la impresora nosotros tenemos tres colores, el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Y utilizando estos tres colores en diferentes proporciones, pues nosotros podemos producir pues básicamente cualquier color que queramos. No son los únicos, son las más convencionales, rojo, verde y azul, y cian, magenta y amarillo, pero no son los únicos, ¿sí? Hay pintores que utilizan otros colores base para crear, o sea, para mezclarlos entre ellos y crear toda la paleta de colores que van a utilizar. Entonces, esta mezcla de los colores, esta proporción que se tiene que cuidar, cuáles colores se pueden y cuáles no, pues no es otra cosa que una interpretación de lo que son los espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, donde en este caso el espacio vectorial, pues son colores, ¿sí? Pero al final, estos mismos conceptos se pueden trasladar a algo que a lo mejor se hace intuitivamente en la mayoría de las artes. O sea, tú no es como que puedas hacer una mezcla de colores de forma muy cuantificada, de que pongas 3 gotas de uno y 2 gotas de otro. A lo mejor en ese tipo de representación artística no se hace, pero pues para cualquier arte digital es algo que se tiene que programar específicamente, ¿sí? Y esa programación pues es otra cosa que matemáticas. Bueno, déjenme ver si vamos a ver si lo puedo.
Bueno, toda esta evolución del arte visual al final termina, yo creo que es lo último, ¿no? En donde podemos verlo representado, en el que es el arte digital. Entonces, en el arte digital se utiliza un proceso de materialización. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ustedes hacen un sketch, ¿cómo se dice? Bosquejo, un bosquejo de aquello que quieran representar, ¿sí? Ahora, mediante un proceso que se llama vectorización, lo que van a hacer es asignarle un vector a cada una de las características de este bosquejo en dos dimensiones. Entonces tienen un bosquejo bidimensional, o sea, en lápiz y papel, y se le asigna, ya mediante un programa computacional, un vector a cada una de las características. ¿Qué es lo que va a hacer este vector? Le da profundidad, ¿sí? Y lo va a, va a transformar entonces el bosquejo en una representación tridimensional. Ojo, esto que estamos viendo aquí sigue estando en dos dimensiones, ¿sí? O sea, está en una pantalla. Pero al yo asignarle un vector a cada una de las características, entonces estos vectores lo que hacen pues es que le dan una dimensión extra, ¿sí? Entonces le dan profundidad a algo que era bidimensional. Y entonces pues es donde se crea el arte digital en tercera dimensión, ¿no? Este proceso de vectorización que ha tocado hacer o trabajar con algún diseñador gráfico, pues es básicamente lo que le hacen a las imágenes para poderlas manipular, ¿sí? Porque entonces ya no se manipula una imagen completa, sino se manipula cada uno de los vectores que la componen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero modificar la dimensión, pues no es como que voy a agarrar toda la imagen y luego la voy a encoger para que la nariz se haga más pequeña, sino únicamente voy a modificar los vectores que componen esa parte de la imagen, ¿sí? Entonces, el proceso de vectorizar una imagen en dos dimensiones o un bosquejo bidimensional, el proceso de vectorizarlo ha permitido a los ilustradores modificarlo más allá de las técnicas que pueden lograr en un papel, ¿no? Igual y no es nada que no se pueda hacer. Luego ya sabemos que existen estos artistas hiperrealistas que un pedazo de carbón dibujan a una persona y parece que le estás viendo, ¿no? Pero hablando del arte digital, pues es el proceso de vectorización que ha permitido que se manipulen de manera inconcebible las imágenes, ¿no? Pixar es uno de los precursores de esto, pero creo que con Toy Story precisamente. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan algún comentario al respecto. ¿No? No, maestra. Ok, déjame entonces nada más terminar aquí la pantalla. Bien, entonces, pues como les comento, hay diferentes aplicaciones en las cuales se van a presentar la relación que existe entre las matemáticas o la ciencia y el arte, ¿sí? Desde la alquimia, que era algún tipo de pseudociencia, pero era lo más parecido a lo que en su momento fue la química, que crearon distintos compuestos que generaron colores que no existían, o sea, colores para pintar que no existían, hasta pues ya la modernidad, ¿no? Donde tenemos todo las herramientas que nos ofrece la programación para poder representar, para poder crear, para poder dibujar, esculpir de manera digital. Entonces, la primera actividad que van a hacer ustedes, muchachos, va a ser precisamente una línea del tiempo en donde van a representar la relación que se ha dado a través de la historia entre el arte y la ciencia, ¿sí? En la plataforma tienen 3 enlaces, ¿sí? Son unos videos y también una página de internet donde van a encontrar información al respecto, ¿sí? La idea aquí es que ustedes elijan diferentes, ya sea eventos científicos o tecnológicos
o diferentes representaciones artísticas, ¿sí? 8 de cada uno, y que los relacionen entre sí cronológicamente. Entonces, por ejemplo, no sé, en la arquitectura, ¿sí? El, el nacimiento de la arquitectura moderna, en donde se dejó de lado las columnas y lo barroco y todo esto para crear figuras geométricas como más definidas. Bueno, eso se relaciona con la geometría euclidiana, ¿no? Que es de la época griega, no me acuerdo exactamente el año. Entonces, eso es lo que van ustedes a representar. Van a encontrar 8 representaciones artísticas de cualquier rubro, ¿sí? Ya sea musical, de artes visuales, escultura, lo que ustedes gusten, ¿sí? Y esas 8 las van a relacionar con una corriente, un descubrimiento o una teoría matemática. Dígame, Jacqueline. Maestra, ¿y esa tarea la podemos encontrar en la plataforma? Sí. Ok, gracias.